Hola, vamos a conversar sobre el arquitecto, futbolista y pintor Rafael Ángel Felo García. Me di a la tarea de seleccionar una cita que pudiera englobar lo que es Don Felo, y me gustó mucho esta de María Montero. Rafael Ángel Felo García es tan contemporáneo y renacentista como podría serlo un cuento de Kafka ilustrado por Da Vinci. A sus múltiples talentos añadió la determinación de utilizarlos todos. La historia del arte, el deporte y la educación costarricense se lo disputan. Don Felo es único a fuerza de ser muchos. Revolucionario como el siglo que lo vio nacer, tampoco empezó por el principio, sino que el principio empezó por él. Para ubicarnos un poco de quién estamos hablando, Don Felo nace en Paraíso de Cartago. Debuta en Primera División en 1943. Ese mismo año ya juega en el extranjero en Venezuela, siendo uno de los jugadores más jóvenes en salir del país. Es campeón en 1946, juega fútbol en Cuba en 1948, es medalla de plata de Juegos Panamericanos en Argentina en 1951, fundador del New Visions Group en Inglaterra. Se gradúa de arquitectura en Inglaterra alrededor del año 56. Para 1958 funda el Grupo 8. En 1963 es director de la Dirección General de Artes y Letras. En 1964 es fundador de la Asociación Centroamericana de Asociaciones de Arquitectos. En 1966 gana el Premio Nacional de Pintura Aquileo J. Echeverría. En 1971 es fundador de la primera escuela de arquitectura en Costa Rica. Para el 73 gana el Premio Nacional de Pintura de nuevo. En el 74 gana el Premio Áncora. En el 77 recibe una mención en la primer Bienal Iberoamericana de Arte en México. Expone en la Galería de Armas de Estados Unidos en 1981. En el Fondo Monetario Internacional en 1991, en el Museo Hispano y de Arte Latinoamericano de Florida, en Estados Unidos en el 98, es ganador del Premio Juan Torres Higueras. Ese mismo año también gana el Premio Teodorico Quiroz Alvarado. En el 2004 es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. En el 2008 es ganador del Premio Nacional de la Cultura. En el 2011 inaugura la exposición de obra reciente y el edificio del International House en San Pedro. Y para 2014, ganador del Premio Nacional de Arquitectura, José María Barrantes. Como podemos ver, Don Felo pasa de triunfos deportivos, triunfos en el arte, triunfos en la cultura, grandes logros incluso en la arquitectura, a través de su vida. Ileana Alvarado, que tal vez sea una de las personas que conoce mejor a Felo García, ella dice esto: hay mucha gente que tiene talento, pero hay gente que rompe, que abre puertas, porque además de ese talento artístico, tienen otros talentos. Él es un hombre muy completo, porque además de ser talentoso artista, es una persona muy segura, que siempre ha sabido lo que quiere. Es luchador, súper inteligente, sensible. Justamente por este conjunto de cualidades que se unen en una persona, que hace diferencia entre alguien que tiene sueños y alguien que logra concretar esos sueños en realidades. Empecemos por la etapa de Felo futbolista. Él tuvo una exitosa carrera a nivel nacional de algo así de más de 17 años, donde jugó con el Club Sport La Libertad, el Deportivo Saprissa, Gimnástica Española y el Club Sport Herediano. Además, reforzó a Cartaginés, a la Liga. Fue legionario, estuvo en Venezuela, que ya vimos a los 15 años, en Cuba, en Colombia, y fue el primer tico en jugar en Inglaterra. Y justo entre el 47 y el 48 es que tiene su primer intento de estudios de arquitectura en Inglaterra. Eso quiere decir que
Inmediatamente después de ser campeón, sale del país a estudiar, abandonando por un pequeño lapso la carrera futbolista. Estando en el extranjero, le cortan su beca y debe regresar, y su pasaje solo le alcanza para llegar a Cuba. Así que en Cuba, donde jugaba su hermano y otros amigos, decide probar suerte. Ahí se queda un tiempo, juega con 2 equipos, antes de ser atraído por la mítica Liga Pirata de Colombia, conocida como El Dorado. Resulta que los equipos colombianos se salieron de la FIFA, pudieron generar contratos a grandes jugadores sudamericanos y reforzar sus equipos como nunca antes se había visto en el fútbol latinoamericano. Felo es parte de uno de esos equipos del América de Cali, donde juega en esa época. Y si ustedes saben de fútbol, saben que el rival más importante del América de Cali es el Millonarios de Colombia. Y hay una anécdota, tal vez la más importante de su carrera futbolística, que se da algo así en el último superclásico colombiano del año 1950 en el Estadio del América ante 30,000 aficionados. Y ese título que está arriba es el título que dieron los periódicos a ese juego. Final de infarto. Debido al gol de Felo García, en el último segundo, un hincha murió en el Pascual Guerrero. Según la crónica, los 2 goles de ese partido fueron obra de Felo García y significó que el Gran Millonarios, el rival del América, no fuera campeón. Ese equipo estaba encabezado por el maestro Adolfo Alfredo Pedernera y por el gran jugador, por todos conocido, Alfredo Di Stéfano. En el minuto 90, como dice la crónica, ya Millonarios se saboreaba el triunfo, ya estaban listos para celebrar no solo una victoria en el clásico, sino el campeonato. Pero hay un tiro de esquina a favor del Millonarios, lo despejan, revientan la pelota hacia la media cancha. Ahí arranca el ataque del América y lanzan un centro hacia el área de Millonarios. Felo le gana ese centro a un reconocido central brasileño llamado Danilo, le hace un sombrero a otro defensa y termina anotándole al conocido portero Cosi con gambeta incluida. Ese gol costó una vida y un campeonato. Es una tremenda anécdota de la clase de futbolista que era Felo García. Aquí lo vemos con el Cartaginés en uno de esos partidos en los que lo reforzó. Y aquí lo vemos con el Deportivo Saprissa. Cuando Felo llega a Costa Rica de nuevo a jugar, los equipos más importantes le ofrecen un sueldo. Ningún jugador de fútbol recibía un sueldo. Saprissa lo contrata con un sueldo de 1,000 colones. Según Felo cuenta, sus propios compañeros, molestos porque ellos no recibían un sueldo, lo guerreaban, como dice él. Le mandaban pases malos, no jugaban con él, entonces él tampoco jugaba con ellos. Y de esa forma, el vínculo con Saprissa se rompió. Pero queda ese mensaje de que Felo fue el primer futbolista pagado en el fútbol federado costarricense. Aquí vemos otro gran logro de Felo y de sus colegas. En 1951, en Buenos Aires, en los Juegos Deportivos Panamericanos, consigue medalla de plata. Costa Rica empata con Chile, vence a Venezuela y vence a Paraguay y pierde contra Argentina. Por puntos obtiene medalla de plata. Uno de los grandes logros de fútbol costarricense que normalmente se vuelve de los torneos sin ninguna medalla. Esta vez con Felo incluido, que lo podemos ver ahí atrás en la fotografía, consiguieron la medalla de plata.
Hay una anécdota curiosa. Don Felo dice que el día antes del partido contra Argentina, los llevaron a la fábrica de una conocida cerveza argentina y pues se enfiestaron los muchachos. No es excusa, porque Argentina era un equipo muy poderoso en esa época. Es una interesante anécdota de cómo los argentinos tal vez usaron una que otra estrategia para derrotar a Costa Rica porque estaban en su propio país. Felo García, como les decíamos, jugó en Inglaterra, pero también jugó en Cuba, como se ve ese carnet de futbolista. Hubo muchas noticias y reconocimientos de su paso por el fútbol costarricense e internacional, ahí recibiendo un arreglo floral en un partido en el que reforzó a Cartaginés contra un equipo centroamericano. Pero hay un partido específico en Costa Rica que es el más legendario de la historia de Felo. Para 1952, don Felo jugaba para Gimnástica Española y Herediano le pide o lo invita a jugar como refuerzo contra el Sevilla, el gran equipo español en esa época. Felo no solo anota el gol del triunfo, que es inolvidable e insólito porque parte de un centro de un jugador llamado Chano Campos, que Felo amortigua con el pecho y sin detenerse continúa hasta entrar al marco. Dicen que hasta el portero del Sevilla alabó el gesto técnico de Felo. En esa época él no jugaba con Herediano, pero hizo muy buena química con los jugadores de Heredia y entonces los mismos jugadores de Heredia se organizaron para comprar la ficha de Felo y llevarlo a jugar a su equipo. Y ahí fue donde Felo terminaría su carrera deportiva haciendo historia con el Club Sport Herediano, pero importante que gracias a este partido amistoso contra un gran equipo internacional se diera el traspaso de Felo, motivado por sus propios compañeros que fueron los que recaudaron los 10,000 colones que costaba en esa época el pase. No es de extrañar que sus amigos cercanos le digan el adelantado, porque siempre le ha tocado ir abriendo camino. Después del fútbol, y en algún momento, en paralelo con el fútbol, don Felo trabaja su otra gran pasión, que es el arte. No soy experto en el arte de don Felo. Habrá personas que dominen mejor este tema, pero lo que he podido investigar es que don Felo empieza la abstracción incluso antes de viajar a Inglaterra por segunda vez. En los inicios es influenciado por Teórico Quirós. En los años 50 trabaja un informalismo, o sea, se enfoca en la no figuración, no hay figuras en su obra. A finales de los años 60 trabaja lo que se conoce como ensambles, que es su obra matérica, una de las obras más potentes que tiene don Felo. En los años 70 aparece la estética del tugurio, que tiene dos etapas. La setentera, vamos a ver más adelante, y una etapa de los 80 como más abstracta. En los 90, gracias a que se hizo buzo, trabaja con una exposición que se conoce como Océanos y Arrecifes. Como artista plástico también es muy reconocido su pasaje como dibujante y existen bocetos urbanos, todo lo que son paisajes y Las Gordas, que es una colección de dibujos muy interesantes que hizo Felo. Y finalmente, la última obra a gran escala que desarrolló fuera de los tugurios, que siempre se ha mantenido desde los 70s, es la de las tramas, que tuvo una etapa en el 2011 en blanco y negro, y en el 2012 hay unos experimentos con colores y otras técnicas
esta cita es muy clara de lo que significó para Felo regresar a Costa Rica. Había encontrado un país dormido, muy retrasado con respecto a lo que exponían en otras latitudes, y sus inquietudes alzaron vuelo porque necesitaba despertar el medio. Imagínense, ya había estado en Inglaterra, en Colombia, Venezuela, había jugado fútbol, estudiado arquitectura, había estado en una Inglaterra de la posguerra y llega a Costa Rica y parece que aquí no pasa nada. El arte seguía siendo academicista, no había campo para el arte abstracto. Ese es el campo donde llega Felo García y lo vamos a analizar un poco más adelante. Y entonces, Felo García, como pintor, casi todas las fotografías que vamos a usar son de Rodrigo Rubí, por aquello. Esta obra, que es una de las más antiguas que se conocen o se tienen registradas de Felo García, las anteriores están en Inglaterra o se han ido extraviando. Esta se conoce como Ciudad, es del año 56 y es un óleo. Podemos ver que el tema de la arquitectura está presente siempre en su arte. Esta es una de sus obras más antiguas y aquí está. Esta otra de 1957 se llama Bahía. Es en técnica mixta. Es muy común que Felo utilice técnicas mixtas porque no es solo óleo, no es solo pintura. Hay diferentes capas de repellos, de arena, el uso de muchos materiales y exploración de muchas texturas en sus obras. Así que vamos a ver mucho el término de técnica mixta porque hay una mezcla de diferentes técnicas que no son, digamos, que no serían definibles como solamente óleo o solamente acuarela o solamente algún tipo de técnica simple. Esta se llama Composición Espacial de 1957. Vemos el juego de colores, diferentes tonos de azules, celestes, blancos, en contraposición con una serie de líneas, una cuestión abstracta, no figurativa. Vemos algo que tiene que ver con los planos de arquitectura, con las ventanas de un edificio. Hay una abstracción de ideas arquitectónicas, lo que puede ser un boceto preliminar de una obra, terminó siendo una pintura. Esto hay mucho en la obra de Don Felo. Esta obra también es de 1957. Se conoce simplemente como composición en técnica mixta. Un juego de traslapes, de texturas, de materiales, como si se entrelazaran piezas de madera o piezas de otros materiales entre sí. Para 1961, el Grupo 8 saca su manifiesto. Estaba conformado en esa época por Luis Dael, Harold Fonseca, Rafael Felo García, Hernán González, Manuel de la Cruz González, Néstor Celedón Guzmán, Guillermo Jiménez y César Valverde, para invitar a su primera exposición colectiva. Ellos sacan su manifiesto, de los que algunas frases son realmente incendiarias para ese medio dormido que decía un Felo. La belleza clásica está muerta, porque ella es la negación del espíritu de nuestro siglo, estática, quieta y muda. El arte es vida y la vida es un fenómeno de cambio. En el arte percibimos una ruta cierta, la realidad interior de cada hombre, su intuición estética y su libre conciencia creadora. Queremos engendrar un nuevo movimiento artístico nacional capaz de desarrollar las artes plásticas en sus más variadas representaciones.
esta obra sin título de 1962 en técnica mixta, compuesta de una serie de manchas de diferentes colores, con diferentes texturas. Y esta que es muy curiosa, de 1962, que se llama El Guerrero Rojo, de las pocas obras de Don Felo donde hay algún tipo de figura humana, lo que es muy curioso en su pintura. Tenemos esta del 63, que se conoce como Galaxia, en óleo y arena sobre lienzo. Esta que es una de mis favoritas, de 1964, abstracción en metal, en la técnica del repujado. No es arquitectura, pero hay algo ahí de rascacielos, de texturas, de patrones, de repetición, de ritmo, que tiene mucho que ver también con su otro trabajo, el trabajo de arquitecto. Otra de mis obras favoritas en el 67, conocida como Irazú, en técnica mixta, o esta otra, La Ola Creciente, en técnica mixta sobre madera, también de 1967. Aquí hace aparición en el 68 principalmente la obra matérica de Felo. Mucho de esta obra matérica se estaba haciendo en Europa. Había mucho de esto en otros países y Felo no fue ajeno a esta técnica, a este trabajo de mezcla de materiales, de soldadura, del uso de metales con obras toscas, ¿verdad? Aquí en esta obra matérica, esta simplemente no tiene título, es algún tipo de ensamblaje de metal de 1968, o esta otra que hace con las piezas de su antiguo Mini Morris, que se conoce como construcción matérica, esta que es una de las más conocidas, la famosa vivienda laminada, ambas del 68. Y aquí aparece, después de esa obra matérica, que Felo debe suspenderla debido a que la soldadura le estaba afectando la salud. Empieza esta estética del tugurio, este juego de abstracciones con formas evidentemente arquitectónicas, como son las casas, palafitos, tugurios, villas miseria, donde Felo explora una serie de sentimientos o sensaciones sobre esta problemática social, que es también la problemática social que estaría en los años 70 estudiando desde la Universidad de Costa Rica, tanto como profesor como director. Esta estética del tugurio que se puede ver en esta obra que simplemente se llama Tugurios, o esta otra de una serie de tugurios debajo del puente, podemos ver la ropa tendida y todas estas cosas. Esta obra sin título sobre óleo de 1975 es lo que empieza a dar mucho reconocimiento a Felo. Los tugurios calaron bien fuerte en el mundo del arte, fueron una temática dura, una temática importante que grandes críticos de pintura se dedicaban a comentar en las páginas de los periódicos a través de los años, y esto le ganó gran fama a Don Felo. Cuando el Grupo 8 cumple 20 años, algunos de los miembros siguen estando activos. Don Felo es uno de ellos, ¿no? Se desarrolla una exposición de ese trabajo, y estos son algunas propuestas, algunos bocetos o esquemas que están en los cuadernos de dibujo Don Felo, cuadernos de Tutti. De ahí propuestas de los 80, de los 90, estos ensambles de estas combinaciones de figuras geométricas, exploración que probablemente terminarían siendo obras en óleo, pero que en su cuaderno de bocetos se desarrollaron con tiza pastel o lápices de color.
Aquí tenemos esta obra de los 1991, técnica mixta sobre madera, simplemente conocida como panal, donde la arquitectura de los tugurios casi desaparece para convertirse en tramas o módulos repetibles que tienen un crecimiento ilimitado. Esta obra que en los 90 es muy interesante, del trabajo de Don Felo. Esta se llama Conexiones. Aquí vemos una abstracción de los componentes, tanto de los cables, las antenas de televisión, los edificios, todo en esta abstracción y descomposición de la forma, donde no hay figuras que sean totalmente claras, pero nos intuyen los mismos tugurios. Esta otra de 1994 llamada Barriada, que es una indeterminación, una abstracción geométrica del cielo, de las paredes, de los techos. Hay una especie de caos ordenado por algunos ejes que se perciben, pero los mismos ejes se van perdiendo dentro de la cantidad de líneas y figuras, se van diluyendo, lo cual hace muy interesante este trabajo porque siguen la estética del tugurio, pero es una abstracción muy potente que logra Don Felo de figuras geométricas extraídas a partir del análisis que hizo de su propia obra, que como les mostraba es tal vez la obra más conocida de Don Felo, la obra más publicada y estudiada. Hay muchísimos artículos e información sobre ella, muchas exposiciones que se han hecho. En el año 98, después de haber iniciado con el buceo, Don Felo pinta esta obra que se llama Cardumen, de su colección de océanos y arrecifes en técnica mixta. O esta otra que se conoce como Interfase. Y finalmente, las tramas, las últimas exposiciones que Felo desarrolló, donde ya desaparece la figura del tugurio, pero la esencia de las formas, de las coloraciones, de los ejes, se parecen a esa última etapa de abstracción de tugurios que tuvo. Felo como dibujante, antes de que fuera popular y, y fuera redescubierto en tiempos recientes, el dibujo urbano, Don Felo ya era un reconocido dibujante, ilustrador del boceto de la ciudad, del boceto de los paisajes, en cada uno de sus viajes a Europa o a Sudamérica. Don Felo generaba una serie de bocetos que podían haber terminado siendo pinturas, pero la mayoría fueron simple y sencillamente bocetos, urban sketches. Otros seguían en la exploración de esas posibles obras futuras, de esos futuros proyectos de pintura, como este que se llama Desarrollo Urbano a la derecha. Y otros son solo un juego, una exploración de qué pasaría. En algún momento esa exploración lo llevó a cambiar los tugurios por rostros, las tramas por imágenes de personas, lo cual tampoco es común. Don Felo no dibuja ni pinta mucho sobre figura humana, excepto esta colección conocida como Las Gordas, simplemente, donde son una serie de bocetos, a veces a color, con tinta china, donde se explora la figura femenina, pero de alguna manera es otra cosa, es jugar con las desproporciones, con los excesos, con las formas,
de alguna manera figurativas, pero por otro lado abstractas, como la de la figura de la derecha de 1994. Por supuesto que como arquitecto en el dibujo también hay muchos detalles constructivos o bocetos de proyectos que hizo. Y Felo ha hecho tantas cosas que hasta juguetes en algún momento de su vida. Y podríamos pasar hablando de otras técnicas y otros trabajos, pero recordemos que esta es una clase de arquitectura. Así que solo como a manera de cerrar estas etapas anteriores o de alguna manera alejadas de la obra específica como arquitecto, me gustaría dejarles esto. Está claro que don Felo es un gestor, es un creador, pero no solo un creador de pinturas o de formas o de abstracciones, es un gestor de una serie de hitos dentro de la cultura costarricense. Por ejemplo, ya habíamos dicho que es el fundador y primer director de la Escuela de Arquitectura de la UCR, que es la primera escuela de arquitectura en el país. En el panorama del arte costarricense es el fundador del Grupo 8. Hace la primera exposición no figurativa en Costa Rica y la segunda exposición abstracta de todo el país. Crea la Dirección General de Artes y Letras, ahora conocida como Ministerio de Cultura. Fue su primer director, fue precursor de lo que ahora es el Ministerio de Cultura, generó las becas taller para artistas que han sido tan importantes en la formación de artistas de teatro, pintores, escultores a través de los años. Inicia la colección de arte del Estado y además funda la Galería Nacional. Es fundador del Colegio de Arquitectos, de los que pelearon por tener un colegio. Y aunque no se consiguió de la forma en que ellos querían, ¿verdad? Porque don Felo y otro grupo querían que el Colegio de Arquitectos fuera totalmente independiente del Colegio Federado. No lo logran, ¿verdad? Pero sí logran esa lucha que terminó con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Unidos. También es fundador de la Asociación de Arquitectos Costarricenses. Funda y es el primer presidente de la Asociación Centroamericana de Asociaciones de Arquitectura, que ahora se conoce como la FECA. Los festivales de arte interprovinciales. Creó los primeros grupos artísticos que visitaban las provincias. Creó los espacios culturales como festivales de arte para hacer esto posible. Y llevó el arte fuera de San José. La arquitectura, como maestro formador, le permitió desarrollar la metodología aprender a aprender. Y en Bellas Artes, donde también fue profesor, desarrolló la experimentación de medios e instrumentos, trabajos con collage y otras técnicas que no eran comunes en Costa Rica. Así que Felo García es uno de los personajes más sobresalientes y más rico en facetas del ámbito cultural de Costa Rica. Gestor, provocador, innovador. García ha querido estar siempre adelante, abriendo puertas. Ahora sí, Felo como arquitecto. Todo esto fue la introducción de esta lectura. Fue la contextualización de Felo arquitecto. Porque ese arquitecto lo alimenta la exploración del artista y el trabajo en equipo del futbolista. Pero a su vez, la arquitectura alimenta sus otras facetas, porque admitámoslo, Felo y la arquitectura siempre han estado juntos. Sus pinturas tienen arquitectura.
Eso no se puede desligar. No se habla de Felo pintor y no se habla de Felo pintor arquitecto. Se está dejando de lado la profesión que él escogió, pero también la principal influencia a través de toda su vida. No habría pintura sin arquitectura y no habría futbolista en Cuba o futbolista en Inglaterra sin arquitectura también. Esta foto, un poco dañada, podemos ver a Felo en una de las clases con uno de sus profesores señalándole con una varita los errores o algún comentario que quiera hacer el profesor directamente, pero no es que sea una escuela de magia. Felo decía que a él no le enseñaron brujería, le enseñaron arquitectura. La varita era porque no tocaban los planos de los estudiantes. Vamos a tratar de contextualizar a Felo en Inglaterra, en Europa. Más o menos los dos periodos en que está 1947 y 1948, entre 1953 y 1956, es la Inglaterra de la reconstrucción. Es el Royal Festival Hall de Leslie Martin. Es leer de primera mano los primeros textos de los Smithson, el debate sobre el surgimiento del brutalismo y el famoso revival neogeorgiano, el auge del Independent Group, de los grandes textos de Colin Rowe, las matemáticas de la Villa Ideal y el manierismo y la arquitectura moderna, son de esa época, finales de los años 40, principios de los 50. Le toca ver el surgimiento de James Stirling, que cuando él fue estudiante en los años 40, él también era estudiante. La escuela Hunstanton de los Smithson. Es la época de Rainer Banham, de Alan Colquhoun, de los Angry Men, de los Free Cinema. Ese era el Londres en que Felo estudió, la más revolucionaria época de la arquitectura inglesa, nada menos. En esa época, Felo estuvo ahí y vio esto y ese ambiente, esa cima cultural que vivía en ese momento Inglaterra, es lo que se trae cuando regresa a Costa Rica. Este fue su proyecto de tesis, el Liceo de Costa Rica. Es una pena que no se haya construido, es mucho mejor que cualquier colegio que tengamos ahora. Y entonces, Felo viene en los 50s. ¿Qué pasaba en Inglaterra en los 50s? John Leslie Martin y unos colaboradores de él desarrollan el Royal Festival Hall 1951, un festival que se genera y se quiere vender como el gran reinicio de Inglaterra después de la guerra. En esa misma época, Joseph Philip Powell y John Hidalgo Moya, la Torre Skylon, un concurso de arquitectura para desarrollar un elemento vertical justo al lado del Royal Festival Hall. Peter Smithson y Alison Smithson desarrollan la Hunstanton School 1954. Para ellos, ese proyecto es el primer proyecto del nuevo brutalismo. James Stirling, para 1958, desarrolla el salón de actos en la escuela de Camberwell, uno de los grandes proyectos de arquitectura de Stirling. Y el mismo Stirling desarrolla los talleres de ingeniería en la Universidad de Leicester a finales de la década. Esta es la década donde Felo estudia en Inglaterra. ¿Qué pasaba en América Latina en los años 50? En México, específicamente,
Los años 50 son años muy importantes de producción de grandes edificios a nivel cultural, educacional. Mario Pani-Darky, que había vivido en Francia en algún momento, desarrolla la rectoría de la UNAM en 1950. El gran Pedro Ramírez Vázquez, los grandes arquitectos del mundo, desarrolla la Escuela de Medicina para el año 52 también en la UNAM. En ese campus maravilloso de la UNAM, Juan O'Gorman, la biblioteca. Es la década también de Félix Candela, restaurante Manantiales. Es la obra de Barragán, las torres satélites. En Sudamérica, pues es la década de la Casa de Vidrio de Lina Bobardi, del proyecto de Sergio Larraín, del edificio Plaza de Armas, de la época de que Carlos Raúl Villanueva desarrolla la ciudad universitaria de Caracas en Venezuela, ciudad universitaria en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Venezuela. No es casualidad, es un reflejo de los tiempos. Eladio Dieste y la hermosísima iglesia de la Atlántida en Uruguay. Es el inicio de obras del gran proyecto de ciudad que sería Brasilia, y el Palacio de la Alborada, uno de los primeros en inaugurarse, porque Niemeyer quería que el presidente de Brasil viviera en Brasilia, que diera el ejemplo. Quiere que la gente vaya a trabajar a Brasilia, venga usted primero. Y se llama de la Alborada porque es donde amanece primero, es el primero que se levanta el presidente. Mensaje fuerte de Niemeyer en una década de muchos cambios en el mundo. ¿Y qué pasaba en Costa Rica? Años 50. Enrique Maroto desarrolla su hermosísima Casa Maroto. Rafael Sotela Pacheco y Edgar Vargas, la Capilla del Orden de las Hermanas de Santana. Maroto también trabaja en el Colegio Seminario. Costa Rica ya tiene su campus universitario. Jorge Emilio Padilla Quesada y otros arquitectos desarrollan el edificio de Ciencias y Letras. Jorge Borbón, el Cine Rex. Y ese es el contexto de los años 50 en el que Felo regresa al país. Regresa como pintor, como futbolista, como arquitecto que hacía obra pública, porque trabajaba para el MOP, todo junto. Tiene muchas obras, don Felo. Nos vamos a concentrar en un puñado que ustedes pueden revisar, si lo tienen a bien, más en detalle. En lo privado, la Clínica Cenvis es un proyecto interesantísimo. La Casa Galería Taller de don Felo, una de las mejores casas de este país. International House, que ahora es la UNED en San Pedro. Colegio Japonés, Las Cabañas, que hizo en Heredia, que son muy buenas. Y el edificio Crisol, que tenía un mural en lo que ahora se conoce como Barrio Chino. El centro educativo Fidel Chávez Murillo, una de las primeras obras institucionales modernas que se hicieron, Municipalidad de Santo Domingo, la Plaza González Víquez, el Colegio Diurno de Limón, el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas, el Colegio Castela, el auditorio del Colegio Castela que está en la Sabana, y el proyecto de Casa Presidencial. Esas son tal vez las obras que más reflejan lo que es Felo García como arquitecto. Y hablando de Felo García, siempre me preguntaron qué estaba haciendo. Y yo mencioné que lo mismo, pero diferente. Y voy a seguir haciendo lo mismo, pero diferente. No hay nada que me ate. Me sentiría muy miserable si tuviera que copiarme a mí mismo. De manera que creo que hay que seguir trabajando y el proceso no se detiene. Hace 10 años de esta entrevista con don Felo. Vamos entonces a los años 50 en la obra de don Felo. Y como dijimos, es la época en que se gradúa, es la época en que regresa a Costa Rica, es la época en que gana la medalla
de plata. Su primera obra reconocida es en 1952, la Escuela de Belén. En 1953, la Municipalidad de Santo Domingo, pero también tiene en Punta Arenas y en Limón el colegio. Eran volúmenes simples, una composición a partir de planos, el uso de enchapes de piedra como destaque en la entrada o el uso de elementos de sombra, la sustracción de volúmenes y la reinterpretación del elemento ventana como una serie de componentes verticales y horizontales. De ese periodo, una de mis favoritas es esta escuela, la Escuela Fidel Chávez, que tiene un gemelo que se hizo en Palmares, prácticamente el mismo prototipo. Esta escuela está orientada de norte a sur, vean lo curioso, donde le pega más sol. Por eso tiene esas protecciones solares, esos brisoleis, ese alero y esa gran pared divisoria que producen sombra, porque recibe sol. Entonces, de esa manera, genera estos espacios exteriores iluminados, pero que no reciben radiación dentro de la aula. Consta de un único pabellón lineal, el acceso mira al este y la composición lineal es a base de planos y la volumetría es muy simple. Es un ejemplo de abstracción figurativa donde podemos ver los materiales tal como son. O sea, ahí se ve el uso del block, el concreto, los ladrillos, nada está disimulado a propósito. Después, cuando lo pintaron, y lo pintaron como si fuera una casona típica, ¿verdad? Resaltando colores en algunas partes, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Esto es Santo Domingo, el plan original de la municipalidad, y podemos ver que ese diseño muy moderno, muy de la época, tiene una línea que la amarra a la memoria del pueblo, en la escala, en los ejes, sigue los ejes de los techos, trata de unirse con los elementos en el tejido urbano. Los que construyeron después se les olvidó todo eso y botaron las casonas, hicieron cualquier cosa. Pero Don Felo integra las casonas dentro de su proyecto. Por eso es que esta foto es importante, para que veamos cómo trabajaba Don Felo estos proyectos. Aquí vemos el ingreso esquinero a la izquierda podemos ver unos locales comerciales que hay. La municipalidad está con un desnivel, la parte de arriba la MUNI, la parte de abajo son los comercios. Aquí vemos un plano muy deteriorado, pero ese plano original, donde podemos ver el ingreso, los comercios, las oficinas, en una distribución muy simple, generando un edificio en L que era muy tradicional de las casas de adobe. Una foto un poco más reciente. Para los años 60, Don Felo trabaja algunos de sus murales más interesantes y no es casualidad que haya estado inmerso en el tema de lo que ahora se conoce como Ministerio de Cultura, el Grupo 8, ¿verdad? Que haya ganado premios de pintura, la Escuela de Paraíso, o el Colegio Paraíso, perdón, donde tiene este mural interesante, el edificio Crisol, donde este mural fue destruido por la incultura de los dueños. En 1961 también el de Plaza González Víquez, que no es un mural de Felo, pero es un mural del Grupo 8, que Felo trabajó como arquitecto del proyecto completo de Plaza Víquez, donde también hay esculturas y otras cosas. En su propia casa desarrolla este mural de ladrillo, picado directamente sobre el ladrillo, generando estas formas abstractas, y el del Auditorio del Castella, que tal vez sea uno de los más valiosos y quieren destruirlo, igual que todos los otros murales que ha hecho Felo, que está ahí por la sabana porque quieren vender ese edificio y convertirlo seguro en algún parqueo. De esta época, específicamente del año 63, es su casa Galería Taller. Uno de sus grandes proyectos, en realidad es un volumen inclinado, donde en la parte de arriba está su oficina de arquitectura
en el lado más ancho, digamos, en el lado más largo está la casa de habitación y en la parte de abajo, otro espacio más angosto, está el estudio y galería de Don Felo. Entonces, hay unas transiciones, hay unas relaciones entre los espacios, se puede ingresar por fuera, se puede ingresar por dentro, tiene esa escalera gemela que podemos ver ahí, que por dentro y por fuera son iguales, pero la de afuera vincula directamente con la casa, la otra con la oficina de arquitectura, que siempre está ahí. Don Felo sigue teniendo su oficina de arquitectura en su casa, con sus libros, con sus instrumentos de dibujo, sus lámparas y sus cosas personales. Aquí vemos una fotografía de época. En esta foto se ve a los hijos de Don Felo cuando eran niños jugando en una pileta. Vemos esta curiosa fotografía donde desde una esquina solo se ve el estudio de arquitectura. Esta es parte de la planta de distribución de lo que es la vivienda de Don Felo. Podemos ver la distribución y lo más importante, la técnica de dibujo a mano del propio Don Felo, que era un tremendo dibujante. Esta foto me gusta conversarla porque una vez una colega le preguntó a Don Felo, disculpe, Don Felo, ¿por qué usted tiene el estudio de arquitectura arriba, a su familia en el medio y a su taller abajo? Y Don Felo le respondió sabiamente, porque mis tres amantes, la arquitectura, mi esposa y la pintura, son muy celosas y mejor las tengo por aparte. Es una manera muy bonita, muy poética de decir que cuando está haciendo arquitectura, está haciendo arquitectura. Cuando está con la familia, está con la familia. Y cuando pinta, pinta. Cada esta estratificación de la casa tiene una función lógica y es ir trabajando en horarios o en etapas o en capas, cada una de sus facetas, sin descuidar ninguna. Para ir al estudio de arquitectura, desde el estudio de pintura, debe pasar por la casa, aunque sea para saludar. Y lo mismo viceversa. Entonces, la familia es ese núcleo de la casa y los dos estudios generan esa tensión de Don Felo subiendo y bajando gradas. En los años 50 y 70, Don Felo hizo muchísimas casas. Solo vamos a mencionar o vamos a enseñar unas fotografías de algunas que no tiene sentido conversar, pero viendo más de 20 casas que llegamos a visitar de Don Felo, podemos decir que hay geometrías puras, hay una experimentación con diferentes materiales, hay patios internos, se aprovecha la topografía del terreno, terrenos con grandes pendientes, como hay en Costa Rica, están integradas esos cambios de niveles dentro de la casa. Los techos son muy simples, parecen un plano, pero en realidad no son un plano, tienen inclinación. Lo mismo pasa con los balcones y los pórticos. Don Felo los descompone en elementos muy simples, una composición de pocas cosas, donde siempre hay varios materiales que generan esos contrastes entre el calor de la madera, lo tosco del concreto, la permeabilidad del vidrio o de este ladrillo artesanal versus lo sólido del concreto, la piedra en las partes bajas, sosteniendo los elementos más abiertos en las partes arriba, ese tipo de cosas que hay una exploración material, hay un juego de texturas, de elementos, descomposición, de componentes. Muchas de estas casas ya están demolidas, es una pena, pero no, nos sirvió reconocerlas a todas para entender de alguna manera cómo trabajaba Don Felo. Este es el edificio Crisol, ahí en lo que ahora se conoce como Barrio Chino. Originalmente era así, Don Felo lo había diseñado con unos balcones, parte habitacional arriba o de oficinas, con un área comercial en la parte de abajo. Las escaleras del edificio tenían estos
bloques abiertos de una especie de blocks que permitían que respirara el edificio en las escaleras. Esa fachada larga da hacia el norte, así que le pega el viento del noreste de San José, manteniendo las escaleras frescas. Y tenía ese mural que él mismo había diseñado y que, como vimos, era parte del anteproyecto original. Esta abstracción muy bonita que teníamos en San José, pero que desafortunadamente, gracias a la incultura de los dueños de los edificios, de los arquitectos, ingenieros que intervienen en los edificios, que no saben de la historia de Costa Rica ni de sus grandes artistas y arquitectos, y simplemente intervienen por intervenir. Le pusieron vidrio a esas áreas de la escalera que permitían la entrada al aire, entonces ahora es un horno. Quitaron el mural y ahora hay un paredón blanco. Eliminaron la línea, tenía relación con la línea que había generado en el techo para convertirla en una cosa más masiva, más pesada, generando una cosa bastante de mal gusto. Esa denuncia la hice yo. Después de 3 o 4 meses, nadie se había dado cuenta que este mural de Don Felo se había ido. La MUNI da permisos para que muelan cosas y reconstruyan y nadie se había dado cuenta, no se dio cuenta Patrimonio, no se dio cuenta nadie. Este otro mural que hablábamos de Paraíso, también lo han querido votar un montón de veces. Y cuidado si no lo votaron ya, porque no sabemos en realidad si ya lo votaron. Todos los años quieren votarlo porque quieren construir en ese jardín, porque ese jardín que tendrá, no sé, 15 metros, es perfecto para meter alguna tontería. Se puede resolver sin destruir ese mural. Felo es de Paraíso, ¿no? Paraíso no debería destruir un mural de Felo García. Algunas de las obras que don Felo hizo a través de los años, vemos estos trabajos que hizo para el tema de turismo, un colegio que quería hacer en Cartago con un gran mural que seguro ahora ya lo hubieran quitado también. Otro colegio visto por dentro. Este trabajo de collage, de contrastes, de texturas, de estas perspectivas de 3 puntos, están muy contemporáneas en la época, 50, 60, se utilizaban mucho en los libros de arquitectura, en las exposiciones. Don Felo en eso siempre estuvo muy a la vanguardia. Que fue una municipalidad para Escazú en 1962, dibujo que don Felo hizo de un edificio con un patio donde la MUNI está proyectada arriba, hay un área de ingreso abajo, pero juega con los desniveles, muy interesante, y tiene unos parqueos y otras cosas que probablemente funcionen mejor que el que se terminó construyendo. Llegamos a las cabañas. Don Felo construye en un lugar de Santa Bárbara una serie de cabañas que no las verán en ningún libro de arquitectura porque nadie ha ido a fotografiarlas. Entonces, creo que estas deben ser las únicas fotos que hay. Son una serie de cabañas para diferentes personas. La negra de la izquierda, la de Felo. Esta es una casa en Heredia. Esta es una casa en Guanacaste. Es una de las casas de los hijos. La primera a la izquierda es otra casa de otro hijo. Y esa casa con madera es una casa que está en Sabana, muy buena. Ojalá no la hayan demolido. Este hermoso mural del Castela. El edificio que ahora es la UNED en San Pedro. La clínica Sembis en Guadalupe. Tiene esta estructura estereoespacial muy expresiva que te ilumina y te conecta todo el espacio a través de esta rampa. Y cerramos con lo que pudo haber sido la casa presidencial, ahora es el Tribunal Supremo de Elecciones, pero el proyecto original era esto. Era una obra de don Felo García y el arquitecto Jorge Bertó, donde podemos ver juegos de volúmenes, estructuras estereoespaciales, materiales
había unos elementos de concreto, ciertos elementos proyectados, las losas de techo vueltas un volumen simple, las terrazas vueltas un volumen simple. Mucho de la arquitectura que hemos visto en casas y en otros proyectos de Don Felo expresada en un edificio, con la colaboración también de Jorge Bertó, que era un arquitecto increíblemente imaginativo y explorativo. Este proyecto pudo haber sido uno de los más importantes edificios arquitectónicos de Costa Rica, y no lo fue. Una de sus últimas obras, este colegio que iba a ser para enseñanza del inglés, ahora lo tiene la UNED. Vemos la parte de abajo con concreto, más masiva, la famosa viga habitable de metal, y después en el último piso los elementos más livianos que se conectan con las formas de los techos en un patio central muy rico. Esta foto es de la revista Su Casa. El proyecto lo desarrolló con el arquitecto Abel Castro. Hay mucho de Felo, mucho de Abel, una buena combinación de ambos. Y no voy a entrar en detalles, pero estos son unos 50 proyectos de Don Felo que identificamos en algún momento para publicar el libro de la monografía de Felo García con el Colegio de Arquitectos. Don Felo y su gran amigo Jorge Bertó. Yo no voy a entrar en detalles sobre la Escuela de Arquitectura de la UCR. Creo que eso habría que hacer una charla completa algún día, pero sí es importante ver lo revolucionario que venía detrás con esta frase que el mismo Felo dice: el programa que se diseñó para la Escuela de Arquitectura estaba basado en el aprendizaje y no en la enseñanza. Hay una diferencia muy grande. Nosotros los arquitectos tenemos una capacidad analítica muy interesante que nos hace desviarnos de lo que es un camino único y constante. No tenemos una receta culinaria para cubrir todo el campo de nosotros. Todo lo contrario, lo que nos interesa es la investigación, encontrar cosas nuevas todos los días. A través de los años, en diferentes actividades que hemos organizado, siempre terminaban juntándose estos tres señores, tres fundadores de la Escuela de Arquitectura: don Felo, don Edgar Brenes y don Jorge Bertó. Don Felo fue Premio Nacional de Arquitectura, uno de los grandes reconocimientos en el ámbito cultural y el más importante reconocimiento del Colegio de Arquitectos para un agremiado. Y es que, para ir cerrando, de don Felo se ha escrito muchísimo, y se ha escrito muchísimo muy bueno, pero sobre su arte, sobre su fútbol y sobre su arquitectura y su pensamiento arquitectónico casi nada. Entre los textos que les recomiendo, este texto que aparece en el libro de Felo, que se llama Felo García, artista, gestor, provocador e innovador, de Iliana Alvarado, es un texto excelente para entender a Felo. El texto que se llama Arquitectura sin arquitectos es un pequeño librito que se usó para la exposición Arquitectura sin arquitectos, donde vienen pequeños ensayos, todos muy buenos. Cuando Felo gana el Premio Nacional de Cultura, la Revista Nacional de Cultura le hace un número monográfico que está lleno de textos muy buenos, pero este, de Mía Gallegos, Felo García, un hombre que abre trocha, es tal vez uno de los más interesantes. La revista Su Casa en algún momento hizo un especial de Felo, de hecho hizo dos, pero en el primer especial hizo esto que se llama Felo García, pintor, arquitecto, arquitecto, pintor, que es otro texto muy valioso. La revista Matérica hizo un especial de Felo en sus primeros 75 años, que es un documento muy interesante de consultar. Felo García, el adelantado cultural, es un texto que podrían interesarles, de Adriano Corrales. Un premio para Felo, el texto de Carlos Valverde, que viene en la Revista Nacional de Cultura.
o el Colegio de Arquitectos que le pidió a Ileana Alvarado que escribiera el texto Felo García, el adelantado. En la revista Comunicación de la Universidad Nacional, don Felo tiene un especial que se llama Felo García y la representación de la arquitectura marginal, donde precisamente el texto que le da nombre al documento es un texto muy valioso que vale la pena los que estén investigando sobre Felo García. Como se habrán dado cuenta, me interesa la historiografía, no la historia. Me interesan los documentos que se han publicado sobre los arquitectos y estos documentos son muy valiosos y vale la pena investigarlos. Así como muchos recortes de periódico que tengo por ahí a través de los años. Aparece de todo. Básicamente, entre 2008 y 2016, nos dimos a la tarea de publicar una serie de textos para dar a conocer la obra de Felo García. Uno de ellos fue un conversatorio en el 2006, que se puede conseguir en internet, donde está una charla completa, tal vez la última charla que don Felo dio en una universidad. El texto Rafael Ángel Felo García Picado, testimonios de un adelantado que hicimos para la revista Arquitecto. Publicamos una entrevista en la monografía de Felo García que se llama Conversaciones con Felo García. En ese mismo libro publicamos lecturas cruzadas sobre la obra de Felo García y lo que para nosotros existen paralelismos entre la producción artística y arquitectónica. Y uno que se llama Gestando el Cambio, que hicimos para la revista Arquitectum, donde entrevistamos a Felo sobre la fundación de la Escuela de Arquitectura de la UCR, generando todo este cambio que significó la enseñanza de la arquitectura en Costa Rica. El libro de Felo García, que publicó el Colegio de Arquitectos, que se puede conseguir gratis en internet. Es un pequeño esfuerzo que se hizo para difundir la obra de don Felo. Este texto de la revista Su Casa, que se llama Todos los Hombres, que es uno de mis favoritos. Ya les había mencionado este testimonio sobre un adelantado. Y hace unos 10 años nos juntamos con Felo y hicimos una pequeña entrevista después del libro. Nos dijo esto: realmente en lo que más contribuí fue con el estímulo y el entusiasmo para desarrollar de las capacidades. Estimulé muchísimo el medio y compartí abiertamente con todos. No me guardé nada. No nos alcanza el tiempo. Tuve que repartirme muchas cosas. Siempre me cayó todo a mí. Siempre fui primerizo en todo lo que me metí. Todo lo empecé, pero disfruté muchísimo. La verdad es que yo disfruto mucho todo lo que hago, porque lo hago con gran pasión y con gran dedicación. Es una cosa que llevo como sello personal. Como te digo, yo disfruto mucho. No me quejo de nada, ni tampoco me deshago de las cosas que he hecho. Pues bien, ese es don Felo, o una pequeña muestra de quién es Felo García. Y nosotros, como arquitectos, estudiantes de arquitectura, es importante que conozcamos la obra de los que están antes que nosotros, de los que fueron abriendo camino. Y si a Felo le decían el adelantado, y toda la vida le han dicho de esa forma, pues creo que es importante enterarnos por qué Felo hizo camino, por qué abrió trecho, por qué fue primerizo, como él mismo dice, en todas las cosas, y por qué alguien se reparte los más grandes logros deportivos, culturales, del arte y de la arquitectura. No es algo común. Los Felos García no abundan. Y que yo sepa, en Costa Rica no ha habido alguien ni remotamente parecido. Los dejo con esta inquietud. ¿Qué pasaría si nosotros, todo lo que hiciéramos,
lo hiciéramos de la mejor manera, lo hiciéramos rompiendo esquemas y haciendo camino. El estudio, el trabajo, nuestros hobbies o pasatiempos. Si en todo lo que nos metemos terminamos destacando, ¿qué pasaría? Eso sería por ahora. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta lectura.